Una de las razones por la que esta analogía es rica y nos ayuda es porque no solo nos permite entender de qué manera podemos sacar mayor provecho a nuestra estadía en la iglesia, sino que también, y muy importante me parece, eh, analizar la iglesia desde esta perspectiva nos ayuda también a saber cómo tratar a las personas en la iglesia, cómo debería ser nuestra relación con otros en la iglesia, la dinámica interna de los que ya estamos o los que están llegando o están por llegar a la iglesia de Cristo. Y siguiendo la línea de pensamiento que estamos desarrollando en estas reflexiones, me parece que lo primero que deberíamos reconocer es que la iglesia no es un lugar en donde alguien, digamos, que debiera esperar encontrarse con personas que tienen su vida completamente arreglada, que no tienen defectos de carácter, que no van a hacer nunca nada indebido, nada raro. Yo creo que esas son expectativas que no son realistas. Y me parece, como pastor y como miembro de iglesia, que más de uno se ha desilusionado de la iglesia porque viene con esas expectativas que no son realistas, como he dicho, que ni siquiera tienen base en la palabra de Dios. Y cuando esas expectativas chocan con la realidad, entonces algunos pueden terminar concluyendo con la idea de que no vale la pena estar en la iglesia, de que se equivocaron, de que realmente no aporta mucho su estadía en la iglesia a su vida, no cambia mucho. Y una de esas expectativas es pensar, oh, estoy en la iglesia, llegué al lugar donde todo es paz, donde todo el mundo es amor y comprensión, donde no hay gente con defectos de carácter o que va a hacer cosas indebidas o a reaccionar en una forma inapropiada. Llegué al paraíso. Eso sería muy peligroso, porque en realidad no hay nada que estuviese más lejos de la realidad que esa utopía, esa fantasía. Sería como ir a un taller de mecánica y sorprenderse de que ahí en el taller de mecánica hubieran vehículos dañados. Sería raro encontrar en un taller de mecánica vehículos dañados, vehículos abollados, que no pueden funcionar adecuadamente. ¿Sería raro eso en un taller de mecánica? Y si estamos diciendo que la iglesia es como el hospital de Dios para nosotros, sería raro entonces, debería sorprenderse alguien de encontrar en un hospital personas que están enfermas. Debería alguien entrar a un hospital diciendo, bueno, ven conmigo al hospital, te voy a mostrar cómo se ven las personas cuando están sanas. Ese no sería el lugar a donde fuéramos a ver gente sana, al hospital, porque de eso se trata, ¿no? ¿Tiene algo de raro que en el hospital alguien esté herido, alguien esté cojeando o con dificultad para respirar o con un dolor que no lo deja vivir en paz? ¿Sería inusual incluso que de vez en cuando en un hospital alguien pierda la vida, alguien muera? ¿Deberíamos sorprendernos si en el hospital
A los pacientes que están ahí les sirven distintos tipos de alimentos, le tienen distintas, digamos, distintos programas de visitación, algunos que no le dejan recibir visitas, a otros sí. ¿Sería eso raro? La respuesta la sabemos. Eso, nada de esas cosas son raras que la encontremos en un hospital. ¿Por qué? Porque es un hospital. De eso se trata. De gente enferma, de gente con dolor, de gente muriendo, de gente que se salva porque gracias a Dios y al cuidado que le dieron, en fin, de gente que hay que atenderla más que a otra, que no pueden comer ciertas cosas. Así, ese es el hospital. No tiene absolutamente nada raro que ocurran esas cosas que deben ser para nosotros comunes y corrientes. Y yo digo que de igual manera deberíamos recordar que cuando hablamos de la vida espiritual, la iglesia es el hospital de Dios para las personas. La iglesia es el lugar a donde Dios quiere darnos sanidad, donde Dios quiere darnos salvación a ti y a mí. Y si eso es así, entonces hay algo que a mi modo de ver debería parecernos raro en la iglesia. A mí me parece muy raro, lo he observado. Y no sé qué piensa usted, pero cuando estamos tratando en la iglesia de alcanzar a una persona con el evangelio, cuando estamos tratando de animar a alguien a que se una a la iglesia, normalmente, siempre yo diría, somos muy comprensivos con esas personas, somos tolerantes, pacientes y estamos muy dispuestos a recorrer, como dice la palabra de Dios, la segunda milla, la tercera milla, la cuarta milla que haya que recorrer, porque queremos que la persona acepte a Cristo, venga a la iglesia, se una a nosotros. Pero qué interesante, qué cosa rara, que luego que esa persona acepta nuestra invitación y se hace parte de la iglesia, entonces nos parece inaceptable que cometa errores. O sea, nosotros que éramos pacientes y que íbamos la milla, segunda, tercera, una vez que ya es parte de la iglesia, entonces nos parece raro que cometa errores. Y ahí mismo se acaba la paciencia. Muchas veces se acaba la tolerancia y la disposición de ir más allá para ayudar a esa persona. Al contrario, hay ocasiones que incluso si no se adapta o se corrige la persona, que se vaya, preferimos, que se vaya. Porque la iglesia no puede tolerar el pecado. Y muchas veces preferimos que el pecador se vaya de la iglesia. Oiga eso, que el pecador se vaya de la iglesia. ¿Qué idea más rara es? ¿Cómo puede existir una iglesia que le diga o que promueva la idea de que el pecador se vaya? Porque ¿a dónde va a ir? ¿En qué otro lugar va a encontrar ayuda una persona que es pecadora, que necesita salvación? Pero hay ocasiones y hay lugares donde se prefiere que el pecador que es miembro de la iglesia, que se vaya. Para nosotros entonces dedicarnos a buscar otros pecadores que vengan a ser parte de la iglesia. Ustedes perdonen, pero yo a veces no entiendo eso. No entiendo cómo en la misma congregación se pueden dar las dos situaciones al mismo tiempo y con las mismas personas. A veces da la impresión de que el pecador no huele bien dentro de la iglesia. ¿Qué le parece? Como que incomoda la presencia de gente rara. Por lo menos a más de uno le incomoda. Incluso algunos se sorprenden de que todavía le permitan seguir formando parte de la iglesia.
Es como gente pecadora diciéndole a otro que es pecador. No nos gusta el olor a pecador que tú tienes, esa apariencia de pecador que tú tienes. Y no queremos gente así acá. Pero imagínense, es complicado, muy complicado. Hay un libro que se llama Consejos para la Iglesia. La página 460, yo encontré una declaración que me hizo pensar y se la voy a regalar ahora. El alma recién convertida, o sea, cuando una persona se acepta a Cristo y se une a la iglesia, tiene con frecuencia, el alma recién convertida, tiene con frecuencia fuertes conflictos con costumbres arraigadas o con alguna forma especial de tentación. Y siendo vencida por alguna pasión o tendencia dominante, comete a veces alguna indiscreción o un mal verdadero. Entonces es cuando se requieren energía, tacto y sabiduría de parte de sus hermanos, a fin de que pueda serle devuelta la salud espiritual. Yo creo que esta declaración deberíamos ponerla en cada congregación, en algún lugar, que lo veamos todos con frecuencia. O sea, la iglesia tiene que ser muy humana y tiene que saber que ella trabaja con seres humanos, pecadores. Y cuando uno de esos pecadores, nosotros o cualquier otro, se entrega a Cristo, al principio esa alma viene a tener una lucha grande. ¿Por qué? Porque acaba de llegar y trae todavía malas costumbres, malas ideas, ciertos hábitos arraigados que no son buenos. Y ahora la persona está conociendo la voluntad de Dios, está entrando en un ambiente nuevo que es diferente, pero no significa que esa lucha no está ahí en sus miembros, en su mente, en su cuerpo. Así que sería muy bueno que si esa persona encontró un lugar donde aceptar a Cristo, en ese lugar encuentre también personas que tengan paciencia, que tengan energía, porque habrá que lidiar con ciertas situaciones, y que tengan tacto y sabiduría para hablarle, para corregirle, para acompañarle, para entenderle, a fin de que esa persona recupere su salud espiritual. No sé si usted ve lo que yo veo acá, pero en esta declaración yo veo la descripción de cómo debe funcionar el hospital que se llama la iglesia. Así es como debe funcionar. Un lugar donde la gente siempre debe saber que encontrará ayuda, que encontrará paciencia, que encontrará gente prudente, tacto, sabiduría, energía para aguantar hasta que le ayudemos a recuperarse. La iglesia es un lugar en donde nunca deberíamos darnos por vencidos con el pecador, con las personas, porque tengan malas costumbres o porque hayan fallado. O sea, nadie debería decir, yo soy pecador, no hago cosas que no son buenas, me hubiese gustado cambiar, pero la iglesia donde yo estaba me dijo que no podía seguir ahí y entonces ya no estoy. Nadie debería decir, yo quería ayuda para cambiar, pero en la iglesia me dijeron que tenía que cambiar primero y que luego me ayudaban. No, no funciona así. Ningún hospital va a conseguir pacientes diciéndole al paciente, sánese y después llámenos. Sánese y después venga.
Los mejores hospitales son aquellos donde todo el que está ahí dedica su energía, su paciencia, su sabiduría, sus conocimientos a ayudar a las personas a recuperar su salud, sin importar cómo llegaron ahí, por qué están así de enfermos, qué provocó la situación. Nuestro trabajo es ayudar, curar, si no podemos curar, aliviar, si no podemos aliviar, aunque sea consolar. Ese es el trabajo. Y por eso me parece que necesitamos hablar de esto, para que la iglesia sea lo que Dios siempre soñó que fuera. Y debemos reconocerlo. En la iglesia, las personas también cometen y van a cometer errores. Van a hacerlo y lo vamos a hacer primero porque hay un enemigo que nos tienta, que nos provoca. Y también lo vamos a hacer porque ya aunque estamos en la iglesia, traímos con nosotros malas costumbres, hábitos, tendencias que están muy arraigadas y que va a tomar tiempo con la ayuda de Dios que podamos entregarle el control de esas áreas a nuestro Dios y que comiencen a verse cambios. Vamos a necesitar que nos tengan paciencia y que nos ayuden y que si nos caemos nos vuelvan a ayudar a levantar y que no se den por vencidos, que no nos desahucien. ¿Usted sabe qué es lo peor que le puede pasar a una persona que esté enferma? Que el hospital le diga, que el médico le diga, usted está desahuciado. ¿Qué significa? No hay nada que hacer con usted. Nada. Si el doctor, si el hospital le dice a un enfermo está desahuciado, dice, no tiene esperanza. Yo quiero decir algo aquí. En el hospital divino que es la iglesia, hay un médico, un solo médico, es Cristo Jesús. Y quiero que sepa una cosa. Si me estás escuchando, si me estás viendo, graba esto en tu mente. Ese médico dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Dios nunca te va a desahuciar, nunca se va a dar por vencido contigo, nunca se va a rendir, nunca te va a decir, ¿sabes qué? Estoy harto de ti, vete, no te soporto, no hay lugar para ti en mi iglesia. Nunca vas a escuchar eso de Dios. Dios siempre te va a decir, ven a mí como estés, ven a mí como estés, ven a mí como estés. Y si vienen, no te voy a rechazar. Y yo comencé a trabajar y yo voy a terminar de trabajar contigo. Ese es el médico. Espero que también nosotros que somos parte del hospital, los enfermeros, las enfermeras, que somos nosotros, los miembros de la iglesia. Los dirigentes de la iglesia son pues ya enfermeritos y enfermeritas con más experiencia. Eso es lo que somos. Los pastores somos enfermeritos que se supone que tengamos más sabiduría, más paciencia. Pero debemos ser igual que el médico. No podemos desahuciar a nadie. No podemos darnos por vencido con nadie, porque comete errores, porque falle. Ya lo sabemos eso. Cuando nosotros nos ponemos a dar campaña y a dar estudios bíblicos, debemos entender que estamos tratando de traer gente a la iglesia que van a seguir cometiendo errores, que van a seguir necesitando ayuda, porque apenas están comenzando el camino, apenas están aprendiendo a confiar en Dios. Entonces, hermanos queridos, nadie debe ser rechazado en la iglesia. Nadie debería ser despedido de la iglesia. La gente, si quiere irse, por supuesto, es libre. Nadie está obligado en la iglesia. Pero ninguna iglesia debiera renunciar a una persona mientras ella esté dispuesta realmente a humillarse delante de Dios, a cambiar, a admitir su falta, a reconocer su error. Mientras esa persona quiera, debería encontrar una iglesia donde le digan, ven, hay lugar para ti. Dios puede cambiar tu vida. No debemos rechazarlos porque están enfermos y la iglesia es el hospital. Y lejos de rechazarlo, lo que estas personas necesitan es cuidados espirituales para que recuperen su salud espiritual. Ninguna iglesia debería decirle a alguien, lo sentimos,
usted no cabe aquí. Nadie que sea miembro de una iglesia debería decir algo o hacer algo que haga sentir a alguien que está de más en la iglesia o que no debería estar ahí. Jamás debería pasar algo así. Jamás, jamás. Imagínense un hospital diciéndole al enfermo, lo sentimos, no se puede quedar aquí. Usted está enfermo y no queremos personas así como usted aquí. ¿Verdad que eso sería muy malo que pasara? Algo que no debe pasar. Por eso la palabra de Dios presenta la forma en que nosotros debemos comportarnos en esos casos. En Gálatas capítulo 6, verso 1, el apóstol Pablo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Wow. Qué linda sería la iglesia si practicáramos Gálatas 6:1. Pablo es una apelación hermosa, tierna, pero también profundamente humana. Nos dice, hermanos, 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 si alguno fuere sorprendido en alguna falta. No está hablando aquí de una persona que abiertamente, públicamente, descaradamente hace cosas indebidas y rompe todos los principios. No estamos hablando aquí de que alguien viene y va a tomar las cosas de Dios de relajo, pero cuando Pablo dice, si alguien es sorprendido, o sea, si nos damos cuenta que alguien falló, si ocurre eso, si de repente nos sorprende la noticia de un hermano, una hermana, puede ser el pastor, puede ser el último que llegó, es un humano, si nos sorprende esa situación, entonces, ¿qué dice Pablo que tenemos que hacer? Limpiar la iglesia, eliminar a esa persona para que no contamine la iglesia. Bueno, lo que encontramos es que Pablo dice, los que sean espirituales. Pablo no está hablando con el que no es espiritual. Pablo dice, el que no es espiritual va a buscar una solución humana, carnal. ¿Y qué es lo que dice? No, el que la hace la paga. El que no se porta bien aquí no va, no puede estar acá. No puede. Pero Pablo dice, pero si hay alguno que sea espiritual ahí en esa iglesia donde pasó el problema, entonces traten de restaurar a esa persona que cayó, que falló. ¿Sabes? El enemigo lo tentó, su propia locura o un hábito malo que tenía, una situación, cualquier cosa que lo hizo caer. Traten de restaurarlo, traten de restaurarlo. Ese es el trabajo de la iglesia. Pero Pablo no se queda ahí, porque hay maneras y hay maneras. Pablo dice, si lo van a restaurar, háganlo con un espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre básicamente quiere decir esa capacidad espiritual que nos da Dios de tener dominio propio, de controlarnos, de no dejar que el yo nos domine. No es lo que yo siento, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que a mí me parece. Es lo que Dios quiere, lo que esa persona necesita. Tal vez no quiero, pero si tengo un espíritu de mansedumbre, lo voy a hacer. ¿Sabe por qué? Dice Pablo. Porque deberías pensar que también tú puedes caer, tú puedes fallar. Y esa es una imagen que cuando pienso en la iglesia como un hospital, al menos me hace pensar. O sea, si la iglesia es un hospital, no es que yo estoy entre hermanos y hermanas que tienen problemas, no. Es que yo también soy un paciente. Como cayó ese, puedo caer yo. Como se debilitó ese, me puedo debilitar yo. Y qué bueno sería encontrar a alguien que me apoye si me pasa algo. Entonces, si yo quiero que mi iglesia sea una iglesia que me ayude si yo caigo,
yo debería ser esa persona que esté dispuesta a ayudar, a restaurar a quien cayó, a quien cayó. Por eso me gusta mucho lo que leí la vez pasada en un libro que llegó a mis manos. El autor dice: todos y cada uno de nosotros tenemos hábitos que no podemos controlar, fallas que no podemos corregir, defectos que no podemos enmendar. Ese es el tipo de material con el que Dios tiene que trabajar. De la misma manera que el vidrio está predispuesto a hacerse añicos cuando tiene un choque, o la nitroglicerina tiende a explotar en ciertas condiciones, nosotros también estamos predispuestos a hacer lo que no debemos cuando las condiciones sean dadas. Esa es la realidad, hermano. Podemos decir lo que querramos, podemos presumir, ya sabemos, somos de la Odisea. ¿Y cuál es la habilidad que tiene la Odisea? Presumir, aparentar. Dijo Cristo: tú dices que eres rico. Ya yo averigüé, tú eres pobre, miserable, que es una categoría que va más para abajo. Tú dices que tienes ropas lindas, desnudo que tú andas. Dice que tú ves muy bien, eres ciego. O sea, estamos hablando de una iglesia que vive de la apariencia. Entonces es fácil nosotros mismos creer nuestras propias ideas, ¿no? Pero la realidad es esa. Todos tenemos problemas, defectos. Y dadas ciertas circunstancias, todos podemos explotar, caer. Qué lindo sería, no lindo, qué bueno sería encontrar a alguien que nos ayude en el día malo. Y si eso es bueno para ti, entonces sería bueno también que yo sea esa persona que ayude a alguien cuando esté en su día malo. Así que para mí el punto aquí es que dentro de la iglesia, sin duda hay algunos que son más fuertes que otros espiritualmente hablando, pero sin excepción, todos necesitamos ayuda. Tal vez tú sabes el pecado mío y te reiría y diría: pero ¿cómo ese pastor va a tener eso? ¿Es esa bobería? ¿En eso está fallando ese hombre? Pero tal vez yo conozco el pecado tuyo y eso a mí no me tienta para nada. Todos necesitamos ayuda. Así que fue seguramente por eso que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Roma, en Romanos 15:1, los que son más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La iglesia no es un lugar para ir a competir quién es más santo que el otro, quién es más fuerte espiritualmente, quién peca menos. No se trata de eso. Así vivía el fariseo de Lucas 18. Miraba al publicano y decía: te doy gracias porque no soy como ese. Él iba a la iglesia a buscar uno que fuera peor que él. Ese era el trabajito de él. Buscar uno que fuera peor que él. Y cuando lo encontraba, se iba contento para su casa. Pero Lucas 18 dice que aunque él se iba contento, no se iba con la bendición de Dios. Porque la iglesia no es acerca de eso, de encontrar uno que sea peor que yo. De eso no se trata la iglesia. La iglesia es un lugar a donde vamos a poner nuestros ojos en Cristo. ¿Quieres imitar a alguien? Imita a Cristo. ¿Quieres parecerte a alguien? Parécete a Cristo. Porque no se nos ha dado otro modelo que no sea el del precioso Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia funciona bien cuando somos misericordiosos unos con otros, cuando no abandonamos al herido ni somos indiferentes con el que siente dolor, con el que está a punto de ahogarse o de morirse. La iglesia es más cristiana cuando tratamos de ayudar al caído en lugar de cortarle las manos. Y digo de cortarle las manos
por una anécdota que leí, que cuenta la escritora Elena de White en un libro que se llama Liderazgo Cristiano, acerca de un naufragio que hubo y muchos lograron meterse a los botes salvavidas, pero otros ya cayeron al mar y no, al parecer no había espacio, pero los que estaban dentro de los botes veían a algunos que estaban en el mar tratando de subirse y en lugar de ayudarlos lo que hacían era tratar de impedirles que no subieran porque pensaban que podía ponerlo en peligro a ellos también. Y ella cuenta que un hombre en su afán de sobrevivir se agarró del borde del bote con una mano y alguien que estaba en el bote ya a salvo, cuando vio eso, lo que hizo fue que le cortó la mano para que no pudiera subir. Pero el hombre, luchando por su vida, se agarró con la otra mano y de nuevo le cortaron la segunda mano. Y cuando él se vio así, la anécdota cuenta que se agarró al borde del bote con los dientes. Cuando la gente lo vieron así de desesperado, entonces le ayudaron a subir al bote. Se salvó, pero ahora tenía las dos manos cortadas. Y ella, después de contar eso, animó a los miembros de la iglesia a no cortar a nadie en pedazos antes de hacer algo por ayudarlo. Lo ayudaron, pero qué bueno hubiese sido que lo ayudaran con sus dos manos, que no le hubiesen cortado las dos manos antes de ayudarlo. Lo que está diciendo es, tengamos misericordia de la persona que necesita ayuda. Y en ese sentido a todos nos conviene recordar que la iglesia es el hospital de Dios para atender a todas las enfermedades espirituales. Cuando Jesús describió la condición de la iglesia de la Odisea, que es la iglesia de nosotros, proféticamente hablando, estas fueron las palabras que él usó para esa iglesia en Apocalipsis 3:17. Eres un desventurado, eres miserable, eres pobre, eres ciego y estás desnudo. No creo que esa sea la descripción de alguien precisamente exitoso, lleno de vida, de salud, sin defectos. Y aún así el Señor no le dijo todas esas cosas para despreciar a la iglesia de la Odisea o desahuciarla. No. Se lo dijo para que veamos o para que esa iglesia viera cuánto necesita Jesús y para mostrarnos que todo lo que necesitamos, Él lo tiene disponible para nosotros. Su amor, su gracia, su misericordia está ahí y alcanza para sanar y salvar a personas como nosotros. Y precisamente porque esa es nuestra condición, es por lo que Dios decidió levantar en medio de este mundo en guerra un hospital que es su iglesia, para vendar, para curar, para sanar a sus hijos. Y por eso, junto con la descripción tan deprimente de nuestra condición, Él también le dijo a esa iglesia de la Odisea, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Era un mensaje de esperanza, no todo estaba perdido. Eres pobre, miserable, enfermo, está necesitado, pero en Cristo hay oro afinado en fuego, hay colirio para tus ojos, hay vestiduras blancas para tu desnudez espiritual. La iglesia es un lugar donde el pecador puede volverse santo por la gracia de Dios, donde la persona que estaba en una vida de pecado puede aprender a vivir en una vida de justicia, donde el que maldecía puede usar su voz para glorificar a Dios, donde el que se dedicaba a los miembros de su cuerpo a los vicios o al placer, puede ahora hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que, hermanos, concluyamos esta última parte del Hospital Divino diciendo que cuando venimos a la iglesia debemos venir con la actitud de una persona que llega a un hospital.
debo admitir, estoy aquí en la iglesia no por lo bueno que soy, no por lo maravilloso que soy. No es que la iglesia me necesita a mí, soy yo que necesito a Dios y el plan que Él tiene para mí en su iglesia. Así que debo llegar con la actitud de un enfermo. Sí, espiritualmente hablando, ¿no? Espiritualmente hablando. Me conviene llegar con esa actitud. Porque por eso hablamos de la analogía del hospital. El enfermo no llega a un hospital dando órdenes, ¿no? O poniendo condiciones para que lo reciban, ¿no? El enfermo, desde que uno llega a un hospital, hace lo que el médico le... Acuéstese ahí, siéntese ahí, abra la boca. Uno hace todo, todo, porque está enfermo y ellos son los que pueden ayudar a uno. Así es como uno llega a un hospital, así es como uno va donde un médico, humilde, sencillo, obediente. Y eso es lo que permite que el médico pueda ayudar a uno. El enfermo no viene para decirle a los médicos qué deben hacer con él, cómo deben hacer las cosas, porque un comportamiento así sería ridículo y no permitiría que la persona reciba los beneficios que el médico, el hospital le quiera dar. Y de la misma manera, el enfermo que llega a un hospital no se molesta tampoco si descubre que además de él ahí hay otros enfermos también. ¿Cuál es el problema? Usted no es el único que sabe de este hospital. También otras personas supieron y vinieron porque necesitaban ayuda. No se va a enojar un enfermo, no va a ponerse a criticar a los que están haciendo algo por recuperar su salud, ni mucho menos va a sugerir que los que no han podido sanarse completamente, que lo saquen de ahí, que lo manden para otro lugar o que lo echen, aunque estén enfermos todavía. Son cosas como, ¿verdad?, locas, ¿verdad?, como exageradas, pero lo digo porque creo que lo mismo debe pasar en la iglesia con todos los que vienen a ella buscando salud espiritual. Sí, la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Es la fortaleza de Dios, es su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Eso dice el libro Hechos de los Apóstoles, la página 9. Así que todos los que se sienten débiles, los que aún cometen errores, los que sufren caídas, los que les falta algo para llegar a ser como Cristo, están en el lugar correcto si están dentro de la iglesia. Ese es el lugar que Dios tiene para ellos. No hay otro. Nadie tiene derecho, nadie tiene derecho a echarlos ni a hacerles sentir maltratados o indeseados en la iglesia. Nadie tiene el derecho, nadie, a desechar la iglesia debido a las personas que están en ella o por las cosas que ellas hacen. Para todos nosotros la iglesia es el medio de salvación que Dios ha provisto en este mundo lleno de personas perdidas. Nadie sueña con vivir en un hospital. Nadie. Pero cuando estamos enfermos no podemos imaginarnos un mejor lugar que ese. Tal vez no nos guste el olor. Tal vez no nos guste la comida. Tal vez no nos guste cómo luce el hospital. Es más, tal vez no nos caen bien algunas de las personas que están ahí. Pero aún así sigue siendo mucho mejor estar en Él que fuera de Él sin esperanza de sanarnos. Hermanos queridos, si hemos de disfrutar la iglesia y permitir que los demás la disfruten, entonces hemos de saber que la iglesia no es el lugar a donde Dios trae a los que ya están sanos, sino a los que Él está sanando. Es diferente. A los que está santificando cada día por medio de su gracia, de su misericordia, que dice la Biblia en Lamentaciones 3:22 que son nuevas cada mañana y yo doy gloria a Dios por eso. La iglesia es el lugar donde Dios está trayendo a los que han de ser salvos, aquellos en cuya vida Él ha comenzado la buena obra
y que con seguridad Él la va a terminar. Así que hermanos, hermanas, no está pasando nada raro cuando ustedes ven problemas en la iglesia entre los miembros. Si se siente molesto por eso, recuerde que Dios llenó su iglesia de personas como usted y como yo. Y se le va a pasar el enojo rapidito. No se asombre de que todavía las personas dentro de la iglesia tienen defectos, tienen caídas, fracasan, son agarrados por el pecado, por el enemigo. Y si eso le ofende, recuerde que Dios llenó la iglesia de pecadores como usted y como yo. Y le aseguro que si lo piensa se le va a pasar la ofensa. Y no se desanime. Si algún miembro de iglesia todavía le huele mal como a pecador o tiene como parte del lodo que trajo todavía del mundo, si eso le parece inapropiado, recuerde que tampoco con usted ni conmigo el Señor ha terminado el trabajo. Si buscamos bien, usted y yo, todavía hay por algún lugar un poco del lodito del pecado que Dios está limpiando en nuestra vida. Y entonces, si lo pensamos bien, estoy seguro que se va a pasar esa indignación que a veces sentimos. Así que me gustaría decir que en realidad en la iglesia no se necesitan a las personas que solo viven recordándole a otros que están enfermos. Si hay algo que sabemos, es eso. Por eso estamos en la iglesia. Por eso vinimos al hospital de Dios. Lo que necesitamos es alguien que nos diga dónde hay ayuda, dónde hay esperanza, dónde hay medicina. Por eso nuestras palabras deben ser edificantes. Nuestro trato unos con otros, soportarnos unos con otros, ayudarnos unos con otros, orar unos por otros, perdonarnos unos a otros. Eso es lo que la iglesia necesita. No hace nada extraordinario el que solo se dedica a recordarnos que estamos mal, que estamos enfermos. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Así que hermanos, concluimos esta reflexión diciendo que el mensaje de la hora no es que las personas en la iglesia están mal. No. El mensaje de la hora es que en Cristo hay poder para cambiar y ser mejores. Por su gracia. Ese es el mensaje. El mensaje no es que las personas dentro de la iglesia están muertas espiritualmente. El mensaje es que Cristo va a reavivar a todos aquellos que lo deseen y lo permitan. El mensaje no es que la iglesia está llena de pecadores, sino que Dios ha perdonado nuestros pecados, nos ha aceptado en su nación santa y ha comenzado la obra de convertirnos en santos hijos redimidos por su gracia. Ha comenzado esa obra y no te rinda, no te vayas. ¿Sabes por qué? No te vayas, no te vayas, no importa lo que pase en la iglesia, no te vayas. No importa cómo te miren, cómo te traten, no te vayas, porque Dios ya comenzó a trabajar en ti y esa obra que Él comenzó, Él la va a terminar. Ese día que la iglesia triunfe, espero que tú y yo también triunfemos con ella. Vamos a orar. Padre, gracias. 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 Porque cuando miraste el mundo y nos miraste a nosotros, tuviste tanta misericordia, tanto amor, tanta sensibilidad, que dijiste, mis hijos y mis hijas necesitan un hospital donde yo pueda sanarlos, curarlos, aliviarlos, darle vida. Gracias por la iglesia, gracias por ese privilegio. Ayúdanos a disfrutarlo y ayúdanos a ayudar a otros también para que lo hagan. Esa es nuestra oración, pidiéndote que el día que esta iglesia triunfe, todos nosotros estemos ahí.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.